¿Qué pasó? Buenas tardes, de vuelta con una nueva entrega de TV Morfosis Mendoza, Uncuyo, Argentina. Ya estuvimos a lo largo de la jornada con distintos paneles, 4 que trabajan sobre la narrativa audiovisual. Es momento de iniciar el último de los paneles que tiene que ver con los casos prácticos en donde se aplican estas nuevas narrativas audiovisuales. Y para eso paso a saludar a nuestros invitados. Primero saludo a Nacho Castro, titular de Polenta, agencia de publicidad de marketing digital. Nacho, gusto. Gastón, ¿cómo estás? Muy Buenas bien. tardes. Facundo Pausoca, director de marketing de la Universidad Nacional de Cuyo. Facundo. ¿Cómo va? Bien. Y por último, Leonardo Rearte, prosecretario del diario Los Andes. Leo, gusto. Hola Gastón, ¿cómo andás? Bueno, muy bien. Iniciamos con un primer disparador para meternos en el tema. ¿Cuáles son los objetivos que se proponen al momento de construir una pieza de narrativa audiovisual? Empezamos por vos, Facu. A mí me parece que, estoy convencido que como cualquier pieza de comunicación hay un objetivo puntual que tiene que ver con lo que estás enfrentando, sea una campaña, sea una acción más chiquita, sea una simple pieza de redes sociales, por ejemplo. Ese objetivo está abajo de un objetivo macro de estrategia, puede ser de marca, puede ser de una situación comercial, pero algo más permanente. Y como en el equilibrio de esos dos hay que enfocar el contenido, ¿no? Y en esa búsqueda, bueno, el recurso que uses, cómo lo vayas a codificar de acuerdo al público y demás, siempre es como una escalera, digamos. Así lo interpreto yo a cualquier acción de comunicación. Leo. Sí, en el contexto de un medio periodístico, obviamente que el primer objetivo es informar, sostener el servicio periodístico, que es lo que nos da razón de ser a los periodistas y a los medios de comunicación. En este caso concreto, ese es el primero e innegociable objetivo. Informar a la gente, acercar un producto de calidad, que sea veraz, por supuesto. Y después tenés otros objetivos que tienen que ver con la audiencia y con la monetización, que están en un segundo plano, y que son absolutamente dependientes de el lugar a donde vos vayas a distribuir esos contenidos. Es decir, se analiza de acuerdo qué vas a hacer con eso que querés decir, si lo vas a trabajar en tu web, en qué redes sociales, y a partir de eso se elaboran los segundos objetivos que son más formales, que es para que sean eficaces y tengan éxito. A mí me parece que es fundamental, y así trabajo, me gusta trabajar, y el equipo en el que estoy también, es fundamental pensar en la audiencia antes que nada, incluso antes que el contenido en sí. Porque todos aquellos que somos periodistas sabemos que si un artículo no tiene un buen título no va a llegar a nadie, ¿no? O no está bien planteado desde un foco periodístico interesante, no lo van a leer por más investigación que ya se ha hecho. El aspecto formal no es algo que va en un segundo plano. A nivel digital es así. Vos tenés que pensar en lo formal, tenés que pensar en cómo va a ser el formato que vas a elegir, siempre de acuerdo a la red social a la que vas a apuntar o al canal en el que lo vas a difundir, sea cual sea, porque la audiencia para mí es lo primero. Si no te leen, vos te podés haber matado o haber trabajado durante meses en una investigación, pero si no está bien presentado, si no está presentado de acuerdo a lo que los algoritmos nos hacen bailar, la verdad que trabajaste para tener muy malos resultados. Y nadie quiere eso, obviamente. Todos queremos que nos lean, todos queremos tener un impacto social importante y queremos que ese mensaje llegue a quienes tienen que leer. Es decir, estamos los medios de comunicación, las empresas en general, bailando al ritmo de los algoritmos, porque dependemos a fuerza de prueba y error, entender cómo hace Facebook,
Google, YouTube, para mostrar tus contenidos y a partir de eso trabajar formalmente eso que querés contar. Siempre, por supuesto, cumpliendo el primer objetivo, que es informar. Nacho. Bueno, yo te sumaría algo más. Me parece que el primero es tener claro el objetivo. Y el objetivo para mí siempre es vender. Vender o persuadir a alguien. Vender una nota, vender un producto, poder llegar eficientemente a esa audiencia, digamos. Y creo que de ahí se liberan un montón de caminos, ¿no? Está cómo hago para llegar teniendo en cuenta los algoritmos que bien dice Leo, que nos han hecho escribir de formas rarísimas, ¿no? Para escribir para Google, ¿no? Para que el algoritmo te interprete. Pero finalmente lo que estás tratando es llegar a una mayor cantidad de audiencia y que esa audiencia compre lo que le estés vendiendo, digamos. Y digo la palabra vender con lo polémica que puede ser, si querés, digamos, pero finalmente siempre estamos buscando persuadir. Entonces, muy importante tener claro el objetivo y creo que a veces nos olvidamos de eso. No hay comunicación que no tenga un objetivo, digamos, y generalmente es llegar a la mayor cantidad de personas o vender la mayor cantidad de productos o posicionar a un determinado personaje público, un candidato político, lo que fuera, en la mayor cantidad de personas con las formas que entendamos que son mejores para esas audiencias y para esos canales. Entonces, cuando entra ya el canal en el medio es cómo hago para que este mensaje llegue mejor en YouTube, digo, donde entendemos que hay una pirámide invertida, ¿no? Donde tenemos unos primeros segundos claves donde nos pueden esquipear, entonces tenemos que captar la atención ahí, donde cuando se trata de una nota periodística hacemos que si no hay un buen título no tenemos clic y si no tenemos clic no nos leen y si no nos leen y se nos caen las visitas, no hay publicidad y demás. Sabemos que en las historias de Instagram estamos frente a la dictadura del dedo, ¿no? Donde si te swipean, fuiste, entonces tenés muy pocos segundos, ¿no? Entonces me parece que es, primero tener claro el objetivo y creo que el objetivo siempre es persuadir, ya sea para una venta, para un posicionamiento y en función de eso empezar a articular un montón de herramientas que tenemos en función del canal para lograr ese objetivo. Muchas variables las manejamos, otras no, porque el algoritmo es la fórmula de la Coca-Cola, digamos, tenemos un montón de información toda a chequear donde nadie sabe con precisión cómo hackear ese algoritmo, cómo lograr. Tenemos un montón de datos en los que nos vamos tirando a la pileta a ver si uno pega o el otro no, pero finalmente es sobre las variables que controlamos, valernos de las herramientas para poder generar piezas de comunicación que sean efectivas en el canal, poder adaptarlas a cada uno de esos canales. Y después un acto de fe también con el algoritmo, es decir, tenemos algunos datos, veamos qué pasa y veamos qué funciona, ¿no? Y finalmente después los segmentos, digo, pues tenemos 1 millón de plataformas hoy que han resuelto muy bien su monetización, no saben cómo resolverla del resto, pero tenés canales donde vos podés tirar mensajes o piezas que viralizan muy fuerte y estás feliz de los millones de reproducciones y los likes y los comentarios, pero te das cuenta que no cumple de ninguna manera con el objetivo del público al que querías llegar, porque son herramientas supermasivas que impactan tal vez en todo el continente y vos terminás teniendo un montón de visitas, un montón de likes, un montón de viralización en públicos que no te interesan para nada, digamos, ¿no? Entonces, me parece en esta dictadura del algoritmo, me parece que estamos en una situación compleja de sabemos cómo emitir mensajes, tenemos algunas herramientas, sabemos que ese mensaje se dispara, sabemos que tenemos que tener claro el objetivo, hay un momento donde lo soltamos en el mar y vemos qué pasa, ¿no? Y ahí Nacho decía que es cierto que el algoritmo es como la fórmula de la Coca-Cola, que nadie la conoce, pero es aún más complejo porque esa Coca-Cola va cambiando. No es lo mismo el algoritmo de hoy que el que va a haber dentro de 3 meses o el que fue anterior, porque las empresas tecnológicas, así como antes se mataban para ver cuál conseguía, por ejemplo, la mejor tasa de compresión, ¿sí? Para lograr que la gente subiese videos de manera más fácil, hoy se están matando entre sí para lograr el mejor algoritmo. La cachetada se las pegó TikTok, que es el que tiene hoy por hoy el mejor algoritmo, y acá empieza otra discusión, que es, está bien que las empresas más poderosas del mundo estén gastando tanta plata en hacer que las sociedades estén cada vez más adictas a sus propias compañías, a sus propios productos. Bueno, esa es una discusión
porque nadie conoce el algoritmo, ni siquiera los gobiernos, ni nada, que va a un segundo plano. Lo cierto es que los medios de comunicación, en nuestro caso, si queremos surfear por allí, tenemos que, a prueba y error, tratar de entender ese algoritmo más allá de lo que podemos llegar a pensar del estado de situación de las cosas. Y lo mejor de todo es que ese algoritmo cambia con una frecuencia vertiginosa y o lo que hemos podido medir cada 2 o 3 meses, no sé, lograste domar Google y tenés un par de herramientas, entonces lográs mejores resultados en Google y de pronto Facebook reacciona, el universo Meta reacciona porque sabe que Google está empezando a sacar un poco del mercado, entonces empieza a generar acciones para que en este universo la cosa vaya mejor, entonces cuando lograste domar esta, volvió a reaccionar Google, entonces vas en un pimponeo donde cada 2 o 3 meses tenés que patear la estantería, volver a empezar, volver a aprender y estar tratando de entender por dónde van los tiros. Quiero agregar un poco analgésico en esto. Me parece que una forma de ir sorteando esta situación que es tan estresante y por lo cambiante es mirar mucho más a la estrategia propia, que tenemos la voz de marca, la voz editorial en el caso de los medios, qué tenemos para decir y cómo conecta humanamente eso con nuestra audiencia, con las personas que hay del otro lado de los dispositivos. Y ahí se empieza a bajar un poco la ansiedad. Si bien vamos a tener situaciones cambiantes de semana a semana, pueden ser los trends, pueden ser las funciones algorítmicas no visibles, pero me parece que si uno empieza a ser consecuente con su propia voz, con su branding, con su identidad, me parece que ahí se empieza a sellar un camino. También es prueba-error, podés equivocarte siendo vos mismo. Prueba-error. Bueno, si me permitís subrayar un poco, me parece que está bueno lo que dice Facu, hay una estrategia, hay que tener una estrategia clara, con objetivos claros, y después ayornarlo un poco a los canales y ver cómo ejecutarla. Y podemos volantear entre una plataforma y la otra, pero sí tenemos que tener claro eso, un poco lo que plantea Facu, es hacia dónde vamos, cuáles son los objetivos y qué estamos buscando con todo esto. Bien, y teniendo en cuenta que responden a distintos espacios, porque bueno, Facu, vos estás en la universidad, vos estás en el diario Los Andes, vos estás en tu empresa, pero cómo cada uno desde su lugar, ¿cómo hacen para meterse en eso de la narrativa audiovisual, el contenido, cómo lo miden? Recién, por ejemplo, hablábamos en otro de los paneles que estaba primero, el contenido o dónde lo vamos a meter, cuál es la plataforma, cuál es el envase que va a contener. ¿Ustedes cómo lo trabajan, Nacho? Yo creo que sin lugar a dudas primero está el contenido, digamos. Más allá de las estrategias que uno tenga de viralización, más o menos experiencia en descular el algoritmo, lo que necesitamos es contar una buena historia, digamos, y esa historia tiene que ser lo suficientemente sólida y contundente para que ayude un poco a lo que hablaba Facu, el posicionamiento, cuál es nuestra estrategia, digamos, ¿no? Pero me parece eso, el contenido primero, y después tenemos que ver cómo lo ayornamos y cómo lo adaptamos a las distintas plataformas, porque la realidad de nuestro lado, si querés, es más sencillo porque del lado de las agencias de marketing, porque no tenemos que lograr contenido orgánico, tenemos que lograr buenas pautas también, digo. Entonces, yo puedo generar un buen contenido y lo que no logro orgánico, lo logro pautando en los segmentos que quiero y puedo direccionar un poco qué es el negocio, si querés, de las plataformas, puedo direccionar ese mensaje a la gente que quiero llegar, digamos. No dependo de una viralización orgánica, digamos, o no es parte de nuestro negocio, ¿no? Entonces, en ese sentido sí, insisto, una buena estrategia, un buen contenido primero y después ver cómo llegamos a ese público, ¿no? Leo. Nosotros trabajamos con la realidad, con lo que pasa todos los días en la calle, y básicamente trabajamos noticias o sucesos, trabajamos entretenimiento, trabajamos debate y servicios. Y el contenido está primero, si lo pensamos así, que siempre la materia prima va a ser lo que pasa. Y después está la discusión de cómo lo damos mejor para que se entienda mejor lo que queremos decir, para que llegue mejor, para que sea mucho más amplio en cuanto a la audiencia a la que podemos llegar a aspirar, inclusive cómo ese contenido lo empezamos a trabajar para que no solo, por ahí pueden hacer para YouTube, por ejemplo, pero que después te encuentre sus reels, sus clips, sus hilos de Twitter, ese mismo contenido para poder entrar en las diferentes redes y plataformas, insisto, cada una con sus propias reglas de juego bien estudiadas. Y después viene la segunda parte, que es también muy interesante, que es analizar la audiencia, ver cómo impactó, cómo pegó, para después hacer
una autocrítica y si es necesario corregir y si no, fundamentalmente aprender de todo lo que pasó para que el próximo trabajo ya tengamos un paso más adelante y sea más eficaz. Facu. Totalmente. Para agregar en cortito o apoyar, ir en el mismo sentido de lo que dicen los chicos. Primero el qué, la estrategia, y después cómo y por dónde, ¿no? Solamente eso. Bueno, el segundo disparador habla de qué plataformas permiten monetizar mejor y cuáles contenidos dan más rentabilidad. Facu, empezamos por ahí. Mira, en el caso, te voy a hablar en términos generales, porque en el caso de una institución pública no se busca tal vez ese objetivo particularmente. Seguramente los chicos tienen mucho más en puntual que agregar ahí. Se sabe que YouTube ayuda al creador de contenido a monetizar mejor. Se sabe que hay otras plataformas que no ayudan tanto, como puede ser Instagram. En definitiva, ¿por dónde se monetice más o menos? Bueno, ese puede ser un punto. Pero me parece que ahí también lo principal es ir a ver o resolver cómo hacer la conexión con la audiencia, ¿no? Y porque la monetización, si no, como un caso nuestro, que no tiene tanto, no se percibe tanto la monetización en sí en la plataforma, el modo de ganancia o el retorno de inversión puede ser en otros parámetros, tal vez menos monetarios, como puede ser reputación de marca o alguna otra variable que uno pueda ir, otro KPI que uno pueda marcar. Bien, Leo. Mirá, esto ha ido cambiando. Yo me acuerdo que hace unos años atrás, por ejemplo, alguien hacía un blog y podía llegar a aspirar a monetizar ese blog con 1.000, 2.000 tipos que te siguiesen, que te leyesen tu contenido. Podías aspirar, cuando inició el formato y se puso de moda, podías aspirar a tener algún tipo de recupero económico. Y la economía de estas empresas tecnológicas hacen que cada vez te van pidiendo más volumen para menos, ¿sí? Recupero o menos paga concreta. Entonces cada vez se necesita mayor volumen, ¿sí? Y entonces un youtuber que hace unos años quizás con 10.000 tipos tenía un buen ingreso, hoy necesita 1 millón, ¿sí? Y empiezan unas especies de trasvasamiento de gente que estaba en YouTube, como se siente de alguna manera abandonada, se va a Twitch. Y Twitch es la misma economía. Al principio, cuando arrancó, vivían todos bien, toda la comunidad de Twitch de Argentina, y hoy se están dando cuenta que vuelven a necesitar mucha gente, muchos millones de espectadores para lograr algún tipo de recupero. Es decir, si recién hablábamos que los algoritmos son complicados, la monetización es mucho más. Y más aún desde Mendoza, donde por ahí, cuando vos trabajás con la realidad de lo que sucede acá, obviamente que nosotros aspiramos a públicos nacionales e internacionales, pero te obliga a aumentar el volumen para lograr cada vez mayor monetización. Es la lógica de Internet. Así que es mucho más dinámico el análisis de la monetización que incluso el de la audiencia. Mira, creo que hay que ver la palabra monetizar como un concepto mucho más amplio, digamos, ¿no? Si la expectativa está puesta en cuánto te va a pagar la plataforma por el contenido que generes, y está frito, digamos, porque, bien lo dice Leo, cada vez necesitas más audiencias, cada vez necesitas más movimiento, cada vez más contenido, cada vez pagan menos. Y si lo circunscribís a un mercado como este, digamos, como el de Mendoza, como el de Argentina, es como el jugador de fútbol, digamos, ¿no? El 1% logra vivir de jugar al fútbol. Tenemos hoy todas las nuevas generaciones, todos quieren ser youtubers, digamos, ¿no? Todos entienden que hay ahí un lugar donde no se labura y se gana plata, digamos, ¿no? Y la verdad es que no es así, digamos. Lo que hay que entender es cómo puedo monetizar mi impacto, digamos, el impacto que tengo en la audiencia. Bien decía Leo, hace unos años atrás era el blog, cuando en los, no sé, primer década del 2010, te diré, sí, el auge de los blogs y demás. Es decir, podías monetizar un blog y ponele que sí, ponele que directamente puedas generar algo de ingreso a través de un blog, pero lo que generaba en realidad era un montón de trabajo alrededor de eso, digamos, porque finalmente lo que tenés es exposición.
Twitter fue en su momento también, y bien surgió, donde había un mercado muy grande de tuiteros, digamos, que hoy son Instagramer y que hoy son influencers. Digamos. Están monetizando directamente esa plataforma y probablemente no. Y en mercados como estos chicos probablemente ninguno, 2, 3, son muy pocos, digamos. Y creo que lo que hay que entender es cómo puedo hacer que eso me ayude a monetizar con variables que controlo, no con variables que no controlo. Yo no sé cuánto me va a pagar YouTube, yo no sé cuánto me va a pagar TikTok, porque TikTok te contacta a algunos para poder generar algún ingreso y te va a empapelar en billetes al arranque y vas a creer que sos millonario y un año después vas a estar pobre, digamos, ¿no? Entonces, es importante decir qué variables controlamos. Y la controlamos es, tengo buena exposición, puedo sacarle un mango a eso, perfecto, que me genere un montón de trabajo alrededor de. No es necesariamente un sueldo directo o un ingreso directo, el cheque de YouTube que viene por el 1 millón de suscriptores, que está buenísimo, sino qué puedo hacer con eso para poder monetizar, insisto, con variables que controlen. Que controle uno, que no controle la plataforma, porque mañana el algoritmo cambia y es súper caprichoso y te deja fuera automáticamente. Y pasaste de recibir un cheque de $10.000 todos los meses a recibir nada. Pasa con OnlyFans también, que hoy también tenés un montón de gente monetizando OnlyFans, que da una sensación de ingresos que vas a poder vivir el resto de tu vida y en 2 años desaparecen por completo, digamos, ¿no? Entonces me parece que es qué canal monetiza y el que puedas tener mayor impacto y que puedas aprovecharlo y que puedas canalizar, si querés, toda esa energía en contactarte vos con las empresas, por un lado, en poder tener suficiente contenido, poder ser lo suficientemente interesante para generar otras cosas que no tengan que ver con tu exposición. Porque el influencer, el influencer neto solo se expone y generalmente va por canje y está comiendo en todos lados y está en todos los centros de estética, mientras lo masajean por todos lados y la verdad es que no genera un mango después, digamos. Sino, si detrás de eso no lograste algún acuerdo comercial o lograste empezar a canalizar toda esa experiencia en poder trasladarlo a marcas, en poder trasladarlo a un trabajo más, no es sustentable la palabra, pero que pueda sostener en el tiempo, sostenible. La monetización no viene. Entonces, si sos un profesional primero y lograste buen impacto en alguno de estos nuevos canales, ¿cómo lo aprovechás para algo que puedas controlar? Que no sea el algoritmo de un tercero que está en San Francisco, con el que no vas a tener contacto nunca, y que un día, sin preguntarte, te va a dejar afuera, totalmente afuera. Entonces, ¿dónde monetizar más? En aquello que puedas capitalizar más para tu posicionamiento personal, como profesional, como, no sé, en tu oficio, en lo que sea que hagas, cómo te sirve. Hay un pintor que sigo en Instagram que es muy gracioso, que el tipo es miles y miles de seguidores y el tipo es pintor de obra, digamos, ¿no? Muy personaje él, pero claro, vos lo ves como el tipo va anunciando cada una de sus obras, pintor de obra, casas, ¿no? Sí. Y claro, el tipo cada vez tiene más laburo porque se ha transformado en un personaje. Le va a pagar Instagram por los reels que hace, nunca en la vida le va a tirar un mango a Instagram, pero el tipo es capaz de generar más trabajo, digamos, más trabajo para él. Entonces, me parece que es la monetización directa. Yo no es algo sobre lo que tengo expectativa. Sí hay algunos personajes que generan muy buen impacto en YouTube y genera ingresos. Sabemos que Instagram contacta a algunos personajes que tienen muy buen impacto y les pone plata por cada uno de sus contenidos. Lo mismo está haciendo TikTok, pero son casos muy, muy contados con las manos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos basamos en eso? Variables que controlemos y que podamos monetizar desde ese lugar, desde lo que hacemos realmente. Yo creo que el atajo ahí es, que es lo que hacen las bandas de rock, algunos periodistas, algunos youtubers que la tienen clara, es pensar en la comunidad, generar su propia comunidad, te monetice o no te monetice la plataforma, como dice Nacho, porque después esa comunidad te va a comprar el libro, va a ir al recital, te va a seguir en lo que hagas, te va a acompañar en las otras redes sociales y a partir de ese movimiento sí se da un clean caja más interesante. Entonces está bueno pensar primero en cómo hago mi comunidad a partir de las herramientas que me dan las redes sociales y dejar en un segundo plano el tema de la monetización per se de la plataforma, que casi siempre son migajas. Porque puede estar lo que llaman el marketing de afiliación, que es generé una muy buena comunidad, sé que tengo impacto, sé que llego a miles y miles de personas, me contactan marcas donde me empiezan a pagar por todo el tráfico que le genero a la página o por la cantidad de ventas que tengo. Vas a encontrar un montón de influencers que tienen
su código para que pongas en la página por un producto específico, y ese código que te genera un beneficio al usuario por un lado, a ese influencer le está generando un ingreso también, y a la marca le está permitiendo medirlo. Porque tenemos en esta industria mucho de te vendo el 1.000.000 de seguidores que tengo, pero ese 1.000.000 de seguidores pueden estar en Timbuktu y no te sirven de nada, digamos, ¿no? Entonces, me parece que hay en la industria de internet o del influencer hoy una necesidad de profesionalizar un poco más, de entender cuál es el impacto real que tenés para poder monetizarlo. Y esa monetización no viene por Instagram, no viene por TikTok, no viene por YouTube, viene por el impacto que puedas tener en cualquiera de esas plataformas y la capacidad de vendérselo a una marca o a alguien que le interese todo ese impacto. En el caso de la universidad, por citar un ejemplo, es decir, no monetizamos, claro, no genera dividendos si querés, pero se traduce en inscripciones, en que sigamos teniendo estudiantes dentro de la facultad. Ese, si querés, es el ROI de las acciones que hacemos, ¿no? Siempre hay una monetización en ese sentido, porque la universidad necesita estudiantes, digamos, ¿no? Y ese finalmente es el objetivo. Entonces, me parece que eso es ser más pícaros, no entregarnos a la dictadura del algoritmo, sino ver cómo lo hackeamos para que sea capaz de generarnos ingresos a través de, insisto, variables que controlemos. Bueno, ¿cuáles creen ustedes que dentro de esta la narrativa audiovisual, cuáles creen que son esas narrativas que generan más impacto, o por dónde van las narrativas hoy en día que generan impacto en el público, que monetizan más o que se pueden... ¿Por dónde creen que va hoy en día esto? Mirá, yo creo que, volviendo a lo que decía recién, que lo que es más personal y que ofrece una conexión más real, más humana con su audiencia, y conectando con lo que decía recién Nacho, con la audiencia o la comunidad, mejor dicho, que se va construyendo alrededor de... Pensemos en un youtuber, por ejemplo, me parece que es por ahí. La gente empieza a seguir a determinados youtubers, centrémonos en el mundo de YouTube, por sus intereses. Cuando esos intereses personales que tiene la persona van machando con el contenido que ofrece, bueno, ahí se va generando esa relación y esa retroalimentación. Que después viene la situación que decían los chicos de otro retorno de inversión, que no es necesariamente la monetización de la plataforma. Y ese canal que, insisto en esto, sigue siendo humano, totalmente humano, porque son intereses, y son intereses que se basan en situaciones que la tecnología no ha modificado, que son sentirte querido, sentirte seguro, sentirte parte de algo más grande que vos o de una comunidad. Eso es lo netamente humano y vinculado a necesidades y emociones, va por ahí, en mi humilde mirada. Leo. Y hoy la tendencia de los medios grandes y de lo que las mismas redes te quieren imponer va por el lado de los videos cortos. Volvemos a lo mismo, ¿no? TikTok está ganando esta batalla algorítmica y es eso, son videos cortos muy adictivos que de alguna manera Meta quiere también tener para sí y YouTube también, y entonces intentan que todo el mundo hagamos eso porque es lo que más se viraliza, ¿no? ¿Qué tan cortos, Leo? Lo que vos no sé qué considerás en tu caso corto, pero 30 segundos, ¿te parece? Pero también está el tema del streaming, que es otra cosa, otra tendencia, ¿viste? Otra cosa que está de moda y que también logra otro tipo de cosas. Quizás no el impacto del video corto, pero sí el mantener, como el podcast, a la gente pegada a tu propuesta mayor cantidad de tiempo, que son las dos cosas que más se buscan, ¿no? Cantidad de usuarios únicos y permanencia. Y entonces en las narrativas, hoy por hoy, eso es lo que está de moda. ¿Es lo que hay que hacer? No. Cada uno hará lo que quiere hacer, lo que quiere comunicar, lo que analiza, porque obviamente que hay espacio para todo, para los mediometrajes, para el cine, para una publicidad en vez de 30, de 35 segundos, aunque te digan que es mejor un video corto de 1 minuto. Y eso depende de una palabra clave en todo esto, que es la estrategia. ¿Qué estrategia vos vas a hacer para llegar con tu contenido al público? Más allá de lo que esté de moda, lo que de alguna manera el algoritmo pone en primer plano, más allá de todo eso, me parece que tiene que estar tu estrategia. Bueno, creo, o vuelvo un poco al contenido, digamos, ¿no? al poder del contenido. Me parece que sí, hoy los videos son cortos y a veces son 5 segundos, porque una historia un reel de Instagram
que en 5 segundos no te atrapó, lo Sí, pasaste. Y la gente lo pasa sin ningún problema y no le importa cuánto tiempo le invertiste, cuánto le editaste, la cosa corre. Parece que sí hay una premisa y es que lo auténtico siempre fue premiado, y lo auténtico me refiero, ya no necesitamos grandes inversiones, no necesitamos grandes cámaras, micrófonos, infraestructura. Necesitas un teléfono, nada más, un buen teléfono, y podés estar rompiéndola más que cualquier canal de televisión, solo con un teléfono, en la medida que tu contenido esté bueno y que realmente llegue a esa audiencia. Pero tenés, vos decís, videos de 5 segundos, pero tenés casos donde lo tenés, no sé, Hernán Casiari leyendo el cuento de la valija de Messi, que dura un montón de minutos, no sé, son 8 minutos, creo 8 o 9 minutos, y todos lo vimos de punta a punta, digamos, ¿no? Entonces, pues sí, claro, tenés algunas reglas, sí, tiene que ser corto, todos te dicen, tiene que ser corto, fácil, ágil, vertical, y tenés un mal recorte de un video del gordo Casiari leyendo un cuento, y tuvo unas reproducciones infernales, y si querés, récord de ventas de la revista, generó todo un movimiento detrás, alrededor de algo que tenía, lo que primaba ahí era el contenido. Entonces, no hay recetas. Pues sí, sabés que el algoritmo le gusta, claro, pero en contenido de mierda le gusta el contenido de 5 segundos, digamos, ¿no? Si tenés buena carne para tirar a la parrilla, y la gente te va a bancar. Se banca minutos. Está bien que sí, está bien que tenés que ser un Casiari si querés, ¿no? Pero si tenés buena carne, la gente banca, digamos, ¿no? Entonces me parece que esa tiene que ser la premisa. Después lo resolviste en 5 segundos o lo resolviste en 8 minutos y ya empiezan a jugar otras cosas, digamos, ¿no? Pero sí, si en pos de la vagancia, si querés, tenés que hacer videos cortos, verticales, ponerlos en TikTok. El algoritmo de TikTok es una cosa extrañísima, donde de pronto te entrega 100.000 reproducciones y 1 millón de comentarios, y de pronto desaparece toda esa gente, y cuando te crees que sos el mejor TikToker del mundo, porque la pegaste con un videíto atravesando el túnel de Potrerillos, ¿no? De Cacheuta, que se ve, es la típica imagen de Mendoza que todos decimos, oh, qué bueno, ¿no? 80.000 reproducciones, un montón de gente, ¡ah! De pronto subiste otro y no le importó a nadie, digamos, ¿no? El algoritmo tiende a manejar ese tipo de cosas, digamos, ¿no? Pero entonces de vuelta vuelvo a las variables que uno controla. El contenido tiene que estar bueno, digamos, ¿no? La podés pegar con una estupidez, que subiste un videito de, no sé, un accidente de alguien que se cayó y que terminó gracioso, y la pegaste, pero eso no te da continuidad, digamos. Entonces, o nos enfocamos en tener buena carne para tirar a la parrilla, o es irrelevante el formato, Claro. ¿no? Sabemos hoy que TikTok está llamando poderosamente la atención, sabemos que Instagram está siendo muy fuerte, digo, con esto también tenés la plataforma que empieza a estar de moda, pero no necesariamente impacta. Digo, hace un par de años atrás todos hablaban de Instagram, pero cuando vos le medías los números, Instagram respecto a Facebook no era nada, digamos, no era un 10-20% del impacto que lograbas en Facebook. Hoy Instagram tiene mucho impacto, TikTok está siendo muy, muy bien referenciado, pero hay que empezar a medirlo. Sabemos que los tiros empiezan a pasar por TikTok, pero sabemos que hoy el volumen de gente está en Instagram y está ocurriendo ahí, y está ocurriendo en historias, está ocurriendo en Reels, está ocurriendo en los posteos propiamente de Instagram. Entonces, con toda seguridad no hay receta, porque depende de 1 millón de variables. Y acá los invito a todos los que tengan Instagram, que se den de alta como profesionales para poder tener estadísticas y empiecen a medir una historia contra un posteo, contra un reel, que son los 3 formatos típicos de Instagram, ¿no? Y vas a ver que en un momento subiste una historia y tuviste un alcance, que de pronto subiste un posteo y tuviste más alcance, y que de pronto subiste un reel y tuviste menos alcance, y de pronto el reel disparó. Parece que está muy relacionado a la audiencia que tengas, a lo que esté pasando alrededor de tu comunidad, porque finalmente las plataformas son tecnología que buscan contactar gente, digamos. Es gente hablándole a gente. Tenemos que entender eso. Y está tan atomizado, ese algoritmo es capaz de atomizar tanto el movimiento, que lo que le funciona a Leo, le funciona a Facu, no me va a funcionar a mí y no te va a funcionar a vos. Claro. No hay una sola receta, es porque lo que tiene en cuenta ese algoritmo, lo que sí sabemos que tiene en cuenta ese algoritmo, es las características de tu comunidad y cómo sos capaz de impactar en esa comunidad. Y no hay una comunidad igual a la otra. Yo puedo tener 1000 seguidores con una pregnancia muy fuerte y sé que esos 1000 me siguen a muerte, o puedo tener 100.000 seguidores que no les importa nada lo que hago, digamos, ¿no? Que cada tanto te dan o te siguieron por alguna extraña razón, y eso el algoritmo lo sabe también. Entonces, con toda seguridad, no hay respuestas para esa pregunta, digamos. Hay 1 millón de interrogantes y que creo que se adapta a la realidad de la comunidad de cada uno.
Facu, ¿o Así. querías agregar algo? Sí, quería agregar, para este mismo argumento, creo que podemos distinguir dos etapas en la vida de una marca, de una institución, de una empresa. Me gusta hablar de marcas. Primero, el video cortito, en cuanto a adquisición de nuevos usuarios, seguramente, o reconocimiento, expansión del mensaje, puede funcionar mucho porque tenés la posibilidad, por ejemplo, en Instagram, a través de Reels, de llegar a una comunidad que no es propia. Y si lo que hiciste en esos primeros 3 o 5 segundos tuvo un buen gancho, te ven y posás la mirada. Ahora después, lo que decía Nacho es fundamental y es una cuestión mucho más sociológica y humana que tecnológica. Si vos tu mensaje está bueno y es interesante para las personas que están del otro lado, después puedes hacer videos largos, que pueden ser el promedio actual de YouTube, que es 23, 27 minutos, más o menos lo que exige o lo que premia bien la plataforma. O puedes hacer... Segundos. No, minutos, digo, los videos largos. Pensemos en youtubers como Jaime Altozano, que hace video largo, que tiene... Y si vos ves el Sí. pico de reproducciones, hay momentos en el minuto 20, 19 tal vez que tienen muy buena cantidad de audiencia o de reproducciones. ¿Tendrá que ver con que él hizo sacó una pastilla de ese minuto? No lo sé, habría que analizarlo. Pero bueno, YouTube le gustan ese tipo de videos, pero después, si el contenido está bueno, podés pensar en un contenido súper largo, como una entrevista que puede ser las de... por citar dos bastante mainstream, Caja Negra o el podcast de Rebord, que son larguísimas. Hay entrevistas que superan las 2 horas Sí. y tienen un nivel de atención durante todo el metraje, ¿no? Intacto, porque lo que están diciendo es interesante y eso excede a la plataforma, excede al algoritmo y a cualquier situación tecnológica, porque es totalmente humano. También las transmisiones de los streamings. Hay un vivo, que ustedes que son futboleros, vos que sos muy futbolero, ese vivo de la selección, donde explotaron situaciones culturales que quedaron muy asentadas durante todo el transcurso mundial y fue un vivo que explotó y después de ahí se fueron sacando. Claro. Eso es otro argumento como para decir que la situación es sociológica y no tecnológica. Bueno, ahí hay un punto que un poco lo decía Nacho, el tema de qué hacemos con el contenido o cómo trabajamos este contenido, estas narrativas audiovisuales. Porque tenemos el contenido premeditado que está trabajado y que a lo mejor un Hernán Casiari leyendo un cuento que nos atrapa durante 8, 10, 15, 20 minutos, un Alejandro Apo también en su momento leyendo cuentos, y a lo mejor lo espontáneo, vos lo decías recién, este vivo de la selección argentina, el Kun Agüero que también lo suele hacer de forma muy seguida e igualmente tiene una atracción grandísima. En definitiva, ¿hay o no hay un secreto en cuanto a los contenidos? Es que, a ver, un usuario chequea su teléfono en promedio, si mal no recuerdo, en la Argentina 140 veces por día. ¿No? Y esto es lo primero que hacemos cuando nos levantamos, que apagamos el despertador y probablemente todos nosotros chequeamos Instagram, WhatsApp, alguna de esas cositas. Sí. Estás en un momento de consumo. Mientras estás desayunando estás en otro, mientras te tomaste una pausa en el laburo estás en otro, cuando llegaste a tu casa estás en otro. Entonces, finalmente no hay una receta porque nos acompaña durante todo el día y nosotros somos 1000 personas distintas durante todo el día, digamos, ¿no? Entonces, hay una receta para el que se levanta en la mañana y lo primero que hace y su atención es una, hay otro para el de la noche, probablemente en la tarde cuando llegas a tu casa y querés bajar y querés un poco ver algo entretenido, lo que antes era, voy a decir una antigüedad, ver Amigos son los amigos a las 10 de la noche, los martes, hoy me pongo un programa de 2 horas de algún youtuber que sigo o algún podcast, son momentos de consumo. Entonces receta no hay ninguna, porque lo que hay es una multiplicidad de momentos de consumo de parte del usuario que requieren distintos formatos. Y hay formatos para todos, porque si algo ha procurado estas plataformas es ponernos a todos a laburar en función de eso, digamos, ¿no? Porque todos estamos haciendo las 1000 versiones. La versión larga, la versión corta, la vertical, la horizontal. Estamos trabajando todos para ellos, ¿no? Y en ese trabajar para ellos te lo dejo en todos los formatos porque me mandé una súper entrevista en YouTube
y la corté en pedacitos para ponerle historias de Instagram, que después lo mando a YouTube para qué, y estamos generando los 1000 formatos para esos 1000 momentos de consumo. Entonces, de vuelta, me parece que no hay forma de que haya una receta. Hay 1000 recetas para 1000 momentos, para 1000 usuarios, para 1000 todo. Digamos, es un nivel de atomización y de segmentación tan grande que tenemos que tomar decisiones. Si voy a poner esto y que sea lo que quiere, después en todo caso que sea la comunidad la que lo refrite y la que genere 1000 formas distintas de mostrarlo. Digo, porque el mismo cuento del que nos referíamos recién, subido en el canal original del programa de radio que lo generó, después fue retocado por un montón de usuarios y recortado y subió por partes, ya mejor, incluso mejor trabajado que el formato original, ¿no? Entonces no hay receta. Leo. Sí, pienso lo mismo, que el problema acá está en que también hay que contemplar los recursos con los que uno cuenta, ¿no? Y como estamos diciendo, no trabajar para todo lo que pide el manual ¿no? de YouTube, de Google, de Facebook, sino trabajar para lo que nosotros queremos, contemplando nuestros recursos y también nuestros objetivos y nuestra estrategia, ¿no? Es decir, si me están funcionando los videos cortos, pero tengo mucho tráfico, pero no estoy llevando mi contenido, no está sucediendo que una buena entrevista tenga un gran impacto en la audiencia. Bueno, tengo que repensar la estrategia, es decir, por más que los videos cortos me estén dando mucho tráfico, yo necesito como medio de comunicación también proponer esto de una entrevista larga y analizar los otros formatos que tengo y quedarme con lo que yo quiero hacer, no lo que las tendencias marcan. Entonces, parece que en la ecuación tiene que entrar mucho lo que puedo hacer, porque si no tenemos un Cassiari o no somos un Cassiari, capaz que tenemos que buscar otra estrategia, porque por más que nos sentemos a leer cuentos, va a ser un fracaso. Sí. Y en todo caso tomar las tendencias o lo que el algoritmo quiere como un elemento más para estudiar, ¿sí? Pero que prime primero la estrategia y los recursos. Bueno, si me permitís agrego una cosita, ¿no? Nos pasa mucho a nosotros en la agencia, clientes que vienen a decirte, necesito estar en redes sociales, ¿no? Y no tienen la más remota idea para qué, digamos, pero saben que eso, la tendencia es tenemos que estar en TikTok o la tendencia es tenemos... ¿Para qué? Pero ¿para qué? ¿Estás vendiendo? ¿No estás vendiendo? ¿Está tu audiencia ahí? No, la verdad es que le vendo solo a grandes empresas, entonces ¿para qué querés estar acá, digamos, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que vas a gastar dinero? Me parece que es, de vuelta, entender para quién estamos trabajando, digamos, ¿no? Si estamos trabajando para Google, estamos trabajando para Meta o estamos trabajando para cumplir nuestros objetivos. Y eso, que suena una obviedad, es una frontera que se desdibuja permanentemente. Hacemos 1.000.000 de cosas porque es lo que entendemos que las plataformas necesitan, pero el sueldo no lo paga la plataforma, digamos, ¿no? Entonces, me parece que es clave eso, entender para qué y para quién. Digamos. Me pasó un caso de un centro de estética que tenía acuerdos con personalidades, hacían canjes y tenía un montón de influencers subiendo historias de... Perfecto, le digo, a ver, ¿y tenés estadísticas? ¿Sabés quién le está mirando todo eso? Porque lo que terminó ocurriendo es que habían contratado un montón de chicas tipo influencer que generaban contenido, pero quien miraba, cuando mirabas las audiencias y las estadísticas de esos influencers eran todos hombres los que estaban mirando la, ¿no? Claro. Entonces tenías tratamientos de celulitis y hombres que no los consumen, digamos, ¿no? Y es un caso concreto, digamos, ¿no? Es decir, ¿para quién estamos generando las acciones? ¿Cuáles son los objetivos? Y no es, hay que estar en Instagram, en TikTok o hay que contratar influencers. ¿Para qué estamos llegando a esa audiencia? ¿Nos sirve o no nos sirve? Entonces, y un ejemplo en los medios de comunicación fue que hace unos 3, 4 años antes de la pandemia se puso de moda como que los medios tuviesen su propio estudio de televisión y gastaban fortunas y eran canales dentro de webs y después finalmente un fotógrafo que sale a hacer una nota y que filma lo que está pasando por ahí tenía más impacto que 2 periodistas hablando en la redacción o en esos grandes estudios que se habían armado. Es exactamente lo mismo, es decir, querer tener algo sin pensar en ¿para qué lo quiero tener? ¿Qué voy a lograr con esto? Quizás no hay otra manera de lograr más con menos. Pensar eso es importantísimo. Claro. Una buena forma de bajar esa ansiedad, ese FOMO, puede ser
dejar de mirar tanto hacia afuera, hacia las tendencias, lo que está pasando, y mirar más para adentro. Y volvemos de nuevo al qué, que es la estrategia, para qué, los objetivos, y para quién, que esa es la parte más importante, porque parece que muchas veces nos olvidamos de las personas que hay detrás del contenido, detrás de los aparatos, de las pantallas. Entonces ahí puede haber un montón de respuestas en algo tan sencillo que es volver a la estrategia y mirar desde acá para allá, para no subirse tontamente a las tendencias y a todas las modas que en definitiva pasan en cuánto, en 15 días. No tiene un rédito valioso para la marca. Bueno, otro de los temas que lo vienen mencionando es el de las audiencias. Estamos prácticamente trazados por audiencia, porque si bien cada uno tendrá sus redes personales, también las redes de las empresas, del diario y también de la universidad, es como que tenemos audiencias y estamos todos expuestos a esas audiencias. ¿Cómo se hace para generar esos contenidos y cómo hacemos para medirlo? Un poco, Nacho, vos lo decías, pero dar esas facilidades para poder medir si esos contenidos son realmente efectivos a la hora de generar narrativas audiovisuales. Me parece, está buenísimo que Internet nos permite medir todo, digamos, ¿no? Porque sobre todo hay números, ¿no? Después discutamos si esos números son reales o no, pero otra discusión. Pero tenemos datos de todos. El problema es, si querés, es el tema del rating, del real time de la televisión. Es decir, cuando empezás a tomar decisión en función de eso, digamos, ¿no? Es decir, che, esto funcionó, entonces le meto por esto, le meto por este lado y le meto, hasta que eso se agote. Y de eso hay muchísimo en Instagram específicamente, ¿no? Hay una chica muy graciosa que piropea a chicos en Reels. Y claro, y le funcionó un formato y empezó a reproducirlo, y cuando vos te pones a leer los comentarios decís, flaca, renovate, digamos, ¿no? Porque el algoritmo entiende que es contenido súper interesante porque logró engagement en algún momento. Ella ve sus datos y entiende que está llegando a cientos de miles de personas, pero finalmente no aporta nada, digamos, ¿no? Hay toda una generación de jóvenes que entendieron que mostrar su cuerpo en redes sociales trae rédito. Hombres y mujeres que prácticamente se desnudan en redes sociales, y cuando ven los números, claro, porque el universo de Internet es monstruosamente grande, tenés un montón de audiencia alrededor de eso. Pero su único contenido es mostrar su cuerpo, digamos. No hay nada más alrededor de eso. Y cuando te retroalimentás del dato, cada vez mostrás más. Porque sabes que funciona y se genera esa adicción, porque hablamos de la dictadura del algoritmo en lo que refiere a la audiencia, pero el algoritmo tiene estrategias muy claras para dominar al generador de contenido también, que tiene que ver con el dato. Y tiene que ver con el dato es, te muestra 1 millón de reproducciones así, y no entendés por qué, y te entusiasmás y empezás a generar más, y después te bajoneo, porque tiene un nombre ese fenómeno, que ahora no recuerdo cómo se llama, pero te genera una adicción en esa generación de contenido donde hago que cada vez subas más la apuesta y subas más la apuesta, porque la plataforma lo que quiere es cada vez más contenido. Si está bueno, mejor, pero dame mucho contenido, por el negocio es de volumen. Sé que vos y 1 millón de personas más mostrándose en redes sociales, con alguno de esos voy a ganar plata, digamos, y alguno de esos va a funcionar. Y a todos los tengo que mantener lo suficientemente enganchados para que todos generen cada vez más y cada vez más. Bueno, no sé a dónde iba, pero vamos por ahí. Hablamos de la dictadura del algoritmo, también hay que hablar de la dictadura de las métricas. También se puso de moda en los medios de comunicación hace 4 o 5 años darle al periodista un panel, al periodista que escribía una crónica del día, que tenía que ir a entrevistar o al presidente o al tipo que rescató a una persona en un incendio, lo que sea, le daban un panel entero de métricas, ¿no? En qué horario se leían más sus notas, la cantidad de usuarios únicos, el mapa de calor, ¿viste? Y la verdad que está bien, el que se quiere meter a estudiar el comportamiento de sus artículos está bien, pero con que sepa la cantidad de usuarios únicos, el nivel de tiempo que por allí permanece el usuario leyendo sus notas, ya está. O en todo caso, si querés, en el caso de los Andes, que está el público masivo y el público que es suscriptor, tener esa mirada alcanza y sobra con esas métricas. Entonces, no le sumemos a la dictadura del algoritmo también la dictadura de las métricas y centrémonos más en hacer buen contenido. Porque también, y hablando de la métrica,
tendemos a creer que la métrica es real, ¿no? Que Analytics está contando todos y cada una de las visitas. Y la realidad es que esas métricas se manejan por muestreo. No estás contando todas las estadísticas y no son del todo precisas. Vos cuando tenés 2 o 3 plataformas midiendo la misma información, te das cuenta que no hay una que coincida con la otra, digamos, ¿no? Entonces, tendemos a creer que todo lo que medimos es real, todos los datos que nos arrojan son reales, tomamos decisiones en función de eso, y la verdad es que las métricas, cuando las descargas un poco, tampoco son tan reales, digamos. Entonces, finalmente termina siendo ese teatro que procura Internet para que los generadores de contenidos sean cada vez más adictos a esa generación de contenidos y tengamos esa sensación de retroalimentación de parte de la comunidad. Agregar que la métrica está buenísima, te ayuda a entender la audiencia, pero si la entendemos en función de crear un perfil de una persona real, ¿no? Y si a esa observación de la métrica que tiene estos bemoles, ¿no?, le podemos agregar una observación real, una observación etnográfica, hablar con las personas, porque también tendemos a aislarnos, ¿no? Como, a ver, la métrica me tira, como decía, un panel súper completo de cuál es la actividad de esa persona, pero nos aislamos por completo y perdemos ese contacto humano. Y atrás de cada nota, atrás de cada curso que saca la universidad, atrás de cada anuncio que hace una agencia, lo que hay son personas que pueden llegar a estar interesadas o que le puede resolver algún aspecto de su vida, ese servicio o esa historia que estamos contando. Y entonces, si pudiésemos tomarnos el tiempo, como se hacía en otra época, de ir a hablar con esas personas y preguntarles qué es lo que realmente les motiva, qué es lo que necesitan, seguramente vamos a tener unos datos muy buenos que los podemos cruzar con los datos de la métrica, con esos datos que son hasta poco creíbles por momentos, y ahí llegar a un portarretrato del consumidor, de la persona que sea posta a posta y que nos acerque al ser humano. Bien. Sí, y te pongo un ejemplo más, Sí. es entender que no todo es volumen, no necesariamente es volumen. Si yo tengo que vender 100 cajas de vino, necesito 100 tipos que me compren una caja de vino, no necesito 1 millón de personas que estén viendo mi anuncio, digamos, ¿no? Entonces, en ese mar de audiencias que tenemos, lo que tenemos que lograr es segmentar bien y caer con mira láser a la persona que estamos queriendo llegar, digamos. No es volumen lo que necesitamos, sino necesitamos ser precisos con las audiencias que estamos buscando. Precisión, sí, hay una tendencia a caer mucho en esa visión que es del siglo XX, ¿no? Necesitamos volumen porque viene o responde a un modo de consumo de medios donde la gente se sentaba a las 10 de la noche a ver el programa que fuese mainstream en el momento, o a escuchar el programa de radio mucho más atrás, y ahora va por ahí la cosa, la hipersegmentación, y justamente si usamos las herramientas de segmentación para conocer a las audiencias y las personas que hay detrás, y bueno, nos vamos a acercar mucho más a ser relevantes que tratando o pretendiendo esa cosa volumétrica. Y linkeándolo con la monetización, te encontrás por ahí con microinfluencers que tienen audiencias muy chicas, muy bien armadas, muy bien segmentadas, que están generando mucho más dinero que cualquiera que tenga 100.000 porque no saben a quién vendérselo, Claro. ¿no? Entonces, de vuelta, no hay receta. Bien, bueno, para cerrar, estamos cortos con el tiempo, ahí la última pregunta, una más. ¿Cómo cambió su forma de trabajo y de pensar la historia, el auge en las narrativas audiovisuales? ¿En cuánto les cambió a ustedes en su vida como en lo laboral? Empezamos por allá, Facu. Creo que la cantidad de contenidos que hay que ir produciendo a diario, que a veces atentan contra la calidad. Antes se podía pensar en hacer mucho menos porque dada la distribución que había de medios o la estrategia de medios disponible, se podía pretender más o esperar más de una pieza, y ahora lo que se necesita tal vez es más cantidad de piezas, salvo que tengas un muy buen presupuesto para generar piezas de altísima calidad, altísimo impacto, que conecten realmente, que también, dado el modo actual de consumo de medios, es bastante efímero, pero creo que el punto en el volumen y la cantidad de piezas que se hacen por mes, ahí ha habido ahí está la gran diferencia desde mi experiencia particular. Bien, Teo. Nosotros tuvimos que aprender mucho a trabajar mejor en equipo. Al equipo de video
que hace muy bien su trabajo, le tuvimos que sumar también la gente de redes para aprender y para pensar mucho la forma de distribución, a los periodistas también, por supuesto, para que se juntara este equipo y teníamos que lograr que editores, periodistas, fotógrafos, el equipo de redes, que también son periodistas, tuviesen una comunicación mucho más fluida a la hora de lanzar los productos narrativos. Ese fue el gran cambio en el último tiempo y que nos ha dado muy buen resultado. Nacho. Mira, a nosotros creo que nos obligó a entender que no hay verdades, ¿no? Que tenemos que redefinir la forma permanentemente, que lo que nos funcionó este mes, el mes que viene hay que volver a cuestionarlo y volver a probarlo, que cuando lograste un formato y una narrativa que crees que funciona, o que más bien que te viene demostrando que funciona, al mes siguiente dejó de funcionar y tenés que volver a pensar otra. Pues lo que nos cambió nos obliga a tener que tirar la estantería permanentemente, patearla, volverla a construir, a no envejecer con todo lo que nos envejece estar pensando permanentemente estas cosas, ¿no? Pero parece que nos cambió eso. Antes tenías un formato, duraba más tiempo, digamos, ¿no? Vos en la televisión lograbas un buen formato, sabías que lo podías reproducir. Hoy no, hoy son meses, a veces semanas. Lo que funciona hoy, tenías en TikTok un gordo moviendo la panza, muy divertido, un turco, que de pronto desapareció, digamos, ¿no? Entonces, por citar un ejemplo absurdo, ¿no? Lo que te funcionó hace 2 meses atrás, hoy está totalmente en olvido y tenés que buscar nuevas formas, donde el humor en un momento te rinde, te deja de rendir automáticamente, y hoy rinde muchísimo el filósofo de Instagram, ¿no? El que tiene grandes pensamientos y el contenido, la forma de contarlo y los canales hay que cuestionarlas permanentemente. Entonces, no envejecer envejeciendo, digamos. Bien. Bueno, Facu, Leo, Nacho, muchas gracias por su tiempo. Nosotros nos despedimos, damos por finalizada esta edición de TV Morfosis, un Cuyo Argentina 2023. Nos reencontramos próximamente. Muchas gracias.